La justicia de Dios, el problema más grande para el hombre, es el tema del sermón que este día Iglesia Bautista Betel comparte con usted. Predicador hermano Jaime Priego, deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Betel, la gente que sigue a Jesús. El tema de esta mañana lleva la justicia de Dios, el problema más grande para el hombre. Y espero que poder justificar este título en lo que va en el desarrollo. Primeramente quisiera comenzar diciendo qué es justicia. Según el diccionario, la justicia es la acción que lleva a dar a cada uno lo que corresponde o pertenece, aquello que debe hacerse según derecho o razón. La justicia, la acción que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde. Dios es un Dios justo, hermanos. Justo quiere decir lo exacto, lo que no tiene ni más ni menos, sino lo que debe de ser. Pero esta palabra tiene algo en especial, hermanos. Siempre se refiere a un patrón o se refiere a una ley. Para que pueda haber justicia, debe de haber un parámetro, debe de haber con respecto a qué. Habrá cosas que para alguien sean justas y para otra forma de ver las cosas, para otra persona, para otras leyes, puedan ser no justas. Ejemplos creo que hay muchos. Nosotros podemos ver que alguien dice que se hace justicia y para otras personas es algo injusto. Por eso, en esta ocasión lo que nos vamos a buscar y a ver es la justicia, pero no la justicia del hombre, sino la justicia de Dios. El parámetro que tenemos que seguir es la ley del Señor, su palabra, Dios mismo. Al hacer esto, vamos a ver que Dios es justo y da a cada quien lo que debe de ser. Los invito a que oremos para poder entrar a su palabra. Señor, te damos tantas gracias esta mañana de poder estar en tu presencia. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios justo, Señor. Y Padre, sabemos que eso lleva una gran responsabilidad, Señor. Tu justicia es algo hermoso. Y es algo, Señor, que nos podemos gozar en ella. O es algo en que de verdad tendremos que tener temor de ello, Señor. Pero permítenos abrir tu palabra. Permítenos entender lo que es tu justicia. Ese Dios justo y maravilloso que eres tú. Permítenos escudriñar tu palabra para verlo. Padre, te damos gracias. Permítenos abrir tu palabra y que tu Santo Espíritu nos lleve a toda verdad. Te lo damos las gracias en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, de tu Hijo amado Jesucristo. Bien, hermanos, entonces decíamos que para que haya justicia debe de haber una referencia, un criterio, una forma de poder evaluar. A lo mejor nos guste o no, pero la justicia se debe de hacer conforme a ese precepto, a esa ley, a esa forma que nos rige para saber si algo es justo o no es justo. No podemos dudar que Dios es un Dios justo. Dice su palabra en varias partes, dice en Daniel 9:7, tuyo es, Señor, la justicia y nuestra la confusión del rostro. La justicia es de Dios, hermanos, es algo inherente de Dios, es un atributo de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La justicia de Dios, hermanos, no cambia como Dios no cambia. Es eterna. Es la misma desde la fundación del mundo hasta que el Señor venga y hasta la eternidad. La justicia de Dios no cambia, es eterna. Tu justicia es justicia eterna. Isaías 45:21 dice, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. El Señor mismo se llama a sí mismo Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí, dice el Señor. Yo soy el único que realmente soy justo, Dios justo. Salmo 71:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra los impíos todos los días. Aquí empezamos a ver algo interesante. Para que haya justicia, quien aplica esa justicia lleva el rol de juez. El juez es el que aplica la justicia. Y Dios es un Dios justo y es juez.
Dios es juez justo. Y al ser Dios justo, dice el Salmo 71:11, y Dios está airado contra el impío todos los días. La justicia de Dios, hermanos, no está peleada con ese amor de Dios. Y Dios no le agrada el pecado. En todo momento y bajo toda circunstancia, Dios dice, estoy airado contra el impío todos los días. Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dios se goza también con los que siguen su justicia, porque Jehová es justo y ama la justicia, hermanos. Su palabra es verdadera, hermano. Segunda de Corintios 19:7 dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios, nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. Ese Dios justo, hermano, no hay injusticia en Dios. Lo que Él hace es justo. No hay acepción de personas. Esa justicia de Dios es para todos sin igual. No hay por clases sociales, por clases intelectuales, por color, por peso, por lo que sea. Dios dice, no hay acepción de persona. Ni admite cohecho, hermanos. Algo también interesante. Generalmente cuando nosotros hablamos de justicia humana, lo primero que hace cualquier mexicano es pensar, oye, ¿cómo puedo brincar esa ley? Ponen algo y estamos pensando, ¿cómo poder hacer eso? El cohecho es algo, la corrupción es lo más común que existe, hermanos. Desde que la simple corrupción al pasarnos un alto y ofrecer una dádiva para que no pase nada, pero el Señor, no hay absolutamente nada, hermanos, que podamos ofrecerle para dar un cohecho al Señor. No podemos llegar ante Él a negociar. Señor, bueno, sí, yo lo hice, pero mira, Señor, pues, ¿qué podría yo darte? No hay forma de haber cohecho en el Señor, hermanos. Salmo 9:7, pero Jehová permanece para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, hermanos. Dice su palabra, recuerdan en Apocalipsis cuando el trono del Señor, lo que veíamos, cuando el Señor está ahí en ese trono y esos ángeles están hablando, santo, 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 ese Dios justo que está ahí, ese trono lo ha puesto, trono para juicio, hermanos. Él juzgará al mundo con justicia, con rectitud dará a cada quien lo que se merece, según esa definición, y a los pueblos con rectitud. Dios juzgará y tendrá ese día. Hay una historia que habla de esa justicia de Dios y a la vez de su misericordia. Cuando Abraham estaba cerca de esa ciudad de Sodoma y Gomorra, y Dios dice que la va a destruir, Abraham intercede por esa ciudad y empieza a hablarle a Dios y le dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de ella. Señor, lejos esté de ti hacer algo malo. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Si hubiera 50, yo los perdonaría por amor a esos 50. Y Abraham dice, oye, a lo mejor fueron muchos, quizá falten 5, Señor, por 45, ¿tú harías esto? Y el Señor dice, quizás se hallare allí 40, 45 lo haría. Y luego le baja 40. Si hallare a 40, yo los perdonaría. Y después dice el Señor, Abraham dice, ¿y si fueran 30, Señor? Y respondió, no lo haría si hallare allí 30. Señor, perdón que insista, pero ¿y si fueran 20? Solamente 20, por amor a esos 20. ¿Y si fueran 10, Señor? Por amor a esos 10. Y ustedes conocen el desenlace, hermanos. Sodoma y Gomorra fueron destruidos, porque dice su palabra en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni un uno. La justicia de Dios, hermanos, es grande, pero el pecado de nosotros también es grande. Y Dios dará a cada uno conforme a lo que nos merecemos. La justicia de Dios. Siempre hay, hermanos, cuando hablamos de esa justicia, dos preguntas que surgen. La primera de ellas es, ¿cómo puede Dios, siendo justo, perdonarnos? Si Dios dice que la paga del pecado es muerte, y Dios no le agrada el pecado, y todos somos pecadores, y no hay justo ni tan solo uno, ¿cómo puede Dios ser justo sin faltar a su palabra
Perdón, ¿cómo puede ser misericordioso, perdonarnos sin faltar a su palabra, sin dejar de ser justo por ello? Y eso, hermanos, es algo que Dios lo sabe y que Él no puede faltar a su palabra. La justicia de Dios se cumple y el pecado se tiene que pagar. Sabemos la historia, Isaías 53, del 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, Él tuvo que pagar esa justicia. Lo que nosotros nos merecíamos, la justicia de Dios, a cada uno de nosotros lo que nos merecemos es la muerte. Porque no hay justo ni tan solo uno que haga el bien y nunca peque. Pero el amor de Dios es tan grande que Él, sin faltar a su justicia, tomó nuestro lugar en la cruz y derramó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Dios es justo y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, dice su palabra, a los que creen en su nombre les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dios tuvo que pagar el precio tan alto, su vida, su sangre por cada uno de nosotros, porque no podía faltar a su justicia. Pero es claro el Señor, mas a todos los que le recibieron. Él ama a todos, hermanos, pero su justicia, en su justicia, su ley que Él ha puesto, dice: oye, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos ser parte de esa justicia de Dios y estar en esa misericordia de Dios. Dios no pierde su amor, su benignidad, lo que Él hizo por nosotros, sin dejar de ser justo. Y a cada uno de nosotros nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Si hemos estado en el Señor, ser cubiertos por su sangre, lo que Dios nos da es estar delante de su presencia, estar delante de Él. Pero necesitamos cubrirnos con esa sangre para que Dios pueda ejercer su justicia en nosotros. La justicia humana es muy distinta a la nuestra, hermanos. Nosotros podemos ver que esa justicia que el hombre intenta hacer, hay leyes que el hombre ha puesto, y es justo hablar de justicia cuando esas leyes son aplicadas. Pero a veces esas leyes nos parecen injustas. Ustedes han escuchado seguramente algunos casos, y han sido cosas famosas, de personas que, siendo secuestradores, siendo asesinos confesos, por un mal proceso que se les lleva, las autoridades los dejan libre. Y dicen: porque no se aplicó un buen proceso, la persona sale libre. Eso a algunos les dice: eso es justo, y a algunos les parece: eso no es justo. Las leyes son así. Justo es dar lo que se merece. ¿Con respecto de qué? A la justicia que se define. Para el hombre o para quienes hayan hecho esas leyes serán justos, para otros no nos parecerá nada justo que después de haber secuestrado, algún secuestrador pueda salir porque no se llevó un debido proceso. Pero esa es la justicia del hombre, hermanos. Pero la justicia de Dios es grande. La justicia de Dios dice claramente, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la ley, y no hay forma de dónde hacerse, porque no hay justo ni tan solo uno, hermano. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. No habemos nadie, hermanos, que podamos decir: yo puedo estar delante de Dios porque Dios es justo y me va a dar lo que me merezco. No existe eso, hermano. Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación de Jehová. Dios no le agrada que encubramos nuestro pecado. No puede ser, hermanos. La justicia de Dios nos alcanza. Hermanos, seamos buenos o seamos malos,
De todas formas, hermanos, no alcanzamos por nosotros mismos esa salvación. Dice Eclesiastés 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus caminos y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, o acaso, oh casa de Israel. El Señor dice, mira, no es que yo me agrade en hacer algo con ustedes, pero vuélvanse a mí, dice el Señor, porque si no yo tendré que actuar. Yo tendré que actuar, no es lo que quiero, dice el Señor, pero yo tendré que actuar. Dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dice el Señor, mira, por más que quieras ser justo, esa justicia que tú quieras hacer, el día que peques, se va a borrar. Y no puedo, por ese pecado que estás haciendo, tomar en cuenta tu justicia. Pero también ten en cuenta esto, que tú siendo injusto, eso no te estorba para que cuando tú te acercas al Señor, puedas estar en su presencia, dice el Señor. Seamos justos o seamos injustos de acuerdo a nosotros, hermanos, el Señor dice, eso no te va a salvar y eso tampoco te va a condenar, pero lo que va realmente a pesar va a ser la decisión que tú vas a tomar, porque aunque querramos ser justos, pecamos, y aunque querramos ser pecadores, en ocasiones podemos arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Cuando yo dijera al justo, dice, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todo su juicio no será recordado, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiera de su pecado e hiciese según el derecho y la justicia, y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, ¿no es recto el camino del Señor? El camino de ellos es que no es recto. Cuando el justo se aparta de la justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartara de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, ¿no es recto el camino del Señor? Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Hermanos, este pasaje lo que nos trata de decir es que por más que querramos ser justos, pecaremos. Y por más que querramos ser pecadores, podemos arrepentirnos. Hay una predicación que la escuché hace muchos años ya, hermanos, más de 20 años, más de, no sé, 20 y tantos años. Y el título o el predicador comenzó con estas palabras: los buenos se van al infierno, los malos se van al cielo. Esas palabras me impactaron, que se equivocó, a ver, es al revés. Los buenos son los que nos vamos al cielo y los malos está preparado el infierno para ellos. Y explicaba el predicador esto mismo. Por más que querramos ser buenos nosotros, hermanos, no alcanzamos y nos vamos al infierno. Y por más malos que seamos, si nos arrepentimos, estaremos con el Señor. ¿Qué es lo que cuenta entonces, hermanos? ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Qué es lo que Dios busca en nosotros? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, Gálatas 2:16, de las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe, hermanos. No hay forma que podamos nosotros intentar ser justos. La justicia de Dios nos cubre con la sangre de Cristo. Si pudiéramos entender esto, hermanos, si pudiéramos entender esto, en su justicia Dios nos ama y Él nos cubre, no por nosotros, por lo que Él hizo, por el amor que Él nos tiene. Hay otra pregunta que muchas veces surge, hermanos, cuando hablamos de la justicia de Dios. Y es cuando la gente que
está en el Señor, se pregunta, oye, si Dios es justo, ¿por qué vienen a mi vida enfermedades, accidentes, problemas? Si yo estoy en el Señor, no es justo que me pasen estas cosas. Seguramente lo hemos pensado. Estando en el camino del Señor, esta es una de las preguntas que muchas veces nos hacemos cuando pensamos en la justicia de Dios. Señor, si tú eres justo, ¿por qué si yo estoy contigo permitiste que sucediera esta o tal cosa? La pérdida de un ser querido, una enfermedad, un accidente, algo que nos cambie la vida, algo que nosotros lo vemos y decimos, Señor, no es justo que pase esto. Si yo te sirvo, Señor, yo estoy contigo, no es justo que pase esto. Y más aún cuando vemos que un impío, alguien que no está en el camino de Dios, alguien que incluso se llama ateo, que va en contra de las cosas de Dios, y vemos que prospera, y vemos que humanamente le va bien, y tiene dinero, y tiene circunstancias, y tiene salud, y tiene una familia, y prospera. Y nosotros nos volteamos a ver y decimos, ¿no es justo, Señor? ¿Por qué este impío tiene las cosas y tu pueblo no las tiene, Señor? No sé si se han hecho esas preguntas cuando hablamos de la justicia de Dios. Ciertamente Dios está con nosotros, hermanos, y dice su palabra que Él nos ayuda. Salmo 146:5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Dios, en Jehová su Dios. Dios nos ayuda, nos protege, hermanos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Esas promesas que tiene Dios y las vivimos, pero a veces decimos, Señor, ¿y tu justicia dónde quedó? Dios también nos abraza, hermanos, nos consuela. Dice Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra, hermanos. Nos anima, nos protege, hermanos. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él abre y cierra las puertas, hermano. Él nos pone en sus manos. Y si Él hace esto, ¿por qué a veces vienen cosas que no entendemos en nuestra vida? ¿Dónde está esa justicia de Dios? En el 2011, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, salieron muchos testimonios de cristianos, de gente que trabajaba en esas torres, que por alguna razón, cosas que ellos testificaban, no llegaron ese día a trabajar, porque se les descompuso el carro, porque se atravesó algo, porque tuvieron alguna enfermedad que no los permitió llegar, y daban testimonio de cómo Dios les había impedido ir a ese lugar donde pasó esa circunstancia de las torres que se cayeron. Y alguien pensaría, Dios los salvó porque eran buenos. Pero de igual forma salieron testimonios de cristianos, de gente que servía a Dios, que estaba en esas torres y que perecieron ese día en esos atentados. Y alguien se podría preguntar, Señor, ¿por qué tus hijos, algunos los salvaste y otros no? ¿Por qué no todos los cristianos hubieras permitido que no fueran y que hubieran muerto puros que no te conocen, Señor? ¿Por qué no salvaste a todos? O alguien podrá pensar, ¿y por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambres? ¿Dónde está la justicia de Dios, hermanos? ¿Dónde? La justicia de Dios, hermanos, está en su ley. Dios nunca nos dijo que no nos iba a pasar algo, hermanos. Nunca nos puso un sello para ser Superman, nos sella con su Espíritu Santo, pero estamos expuestos a que pasen cosas en nuestra vida. Él puso leyes también, hermanos, y hay enfermedades que en ocasiones por alguna razón llegan a nuestra vida y que Dios las usa de igual forma para acercarnos a Él y para estar delante de su presencia. Dios permite que sucedan las cosas porque tiene un plan y tiene una razón para hacerlos. No somos Superman, hermanos.
Si eso fuera, podríamos decir, si soy cristiano, puedo salir ahí y detener el auto. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que yo me muera. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero Señor, ¿por qué tú permites esto? El Señor dice, mira, lo que yo te prometo es que yo voy a estar contigo en toda circunstancia. Salmo 23, ¿lo recuerdan? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no dice que no vaya a pasar por ese valle de sombra y de muerte. Si las cosas que suceden a nuestro alrededor, hermanos, estuviéramos exentos de ellas, no sé, tal vez estuviera todavía por aquí Pedro, Juan y todos los apóstoles. Pero hermanos, tenemos que pasar por ese valle de sombra y de muerte. El dolor nos enseña a veces a acercarnos a las cosas de Dios. Lo que tenemos que tomarnos es de la mano de Dios y decir como aquellos hombres cuando estaban a punto de entrar al horno de fuego: yo sé que mi Redentor puede sanarme, yo sé que mi Redentor puede sanarme, yo sé que mi Redentor puede darme el trabajo que necesito, yo sé que mi Redentor puede hacer que mi familia se una, yo sé que mi Redentor puede hacer que las cosas vayan bien. Pero si no lo hiciere, de todas formas yo seguiré con Él. Y aún en la enfermedad, en la pobreza, en el problema tan grande, ahí está el Espíritu de Dios, y ahí está ese Dios, y esa es la promesa, y esa es la justicia que Dios tiene para con nosotros. Dios es justo, Él no se aparta de nosotros, Él está con nosotros porque ha dado su vida por nosotros, y en todas circunstancias Él está ahí, hermanos. Los problemas pueden venir y van a venir. Dice su palabra que que el cristiano es como aquel que pone esa casa en la roca o en la arena, porque vendrán ríos y bajarán aguas y será azotada esa casa. No dice que no vaya a ser azotada, pero si no estamos en Él, pereceremos, pero en Él saldremos adelante. Podemos perder la vida, hermanos, sí. Podemos tener salud, podemos perderla, sí. Pero lo que nadie nos puede arrebatar es de la mano de Dios y del amor tan grande y de la promesa que Dios nos ha dado para esa vida eterna, porque su justicia es eterna. Ese es el amor que tiene para con nosotros. En ese amor tan grande, la segunda parte del título decía: la justicia de Dios, el problema más grande para el hombre. ¿Por qué es ese problema tan grande, hermanos? Porque Dios ya lo hizo por nosotros. Pero la cosa en esa justicia es: ¿qué hacemos nosotros para poder estar con Dios? Juan 3 lo hemos leído y siempre lo diremos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablamos de esa salvación que es para todos, hermanos, ese mundo, no hay acepción de personas. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él no cree, esta es la justicia de Dios y este es el problema más grande para la humanidad. El que en Él no cree, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La justicia de Dios, este es el problema tan grande, hermanos. El que no cree en ese Dios vivo, dice su palabra, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas, que sus obras sean hechas en Dios. Hermanos, el problema más grande para la gente es esa justicia de Dios. Dios tiene que pagar ese precio y ya lo hizo. Pero pone esa condición: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en mi nombre, yo les doy el derecho, la potestad de ser llamados mis hijos. Pero el que no, ya ha sido condenado. Y esta es la condenación: no poder tener esa vida eterna. Eterna. No está hablando de una enfermedad, no está hablando de un mal pasajero en esta vida, está hablando de una condenación eterna. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿De qué hablamos? Cuando hablamos del Señor, sí, Dios nos protege, sí, Dios nos da, sí, Dios nos resuelve los problemas, sí, hermanos. Pero lo que debemos hablar es que ese Dios nos da esa vida eterna y que esa justicia de Dios, Dios ya la pagó y pagó la sangre por nosotros.
y que Dios nos vea a través de su sangre. Y es lo que tenemos que comunicar y decirle a la gente: si no crees en Cristo, tendrás esa condenación, hermanos. Generalmente esa parte no llegamos a esa parte y hablamos: tienes problemas, ven a Cristo, Él te los va a solucionar. Y sí, hermanos, Dios es tan grande que lo hace. Pero no le decimos a la gente: si no le reconoces como Dios, la justicia de Dios te va a alcanzar, y lo que nosotros merecemos es la muerte, la condenación, el estar separados eternamente de Él. Y tenemos que decirlo, y tenemos que hablar claro, hermanos. A veces hablan de, cuando hablamos de las cosas de Dios, dicen: oye, ¿qué harías si la casa donde estás se está quemando y un familiar tuyo está ahí? ¿Qué harías? Pues trataríamos de sacarlo, ¿no? Y si nos dice: no me molestes, estoy dormido, que se está quemando la casa, no me importa, estoy dormido, no me molestes, ¿nos saldríamos tan tranquilos? Pues él me dijo que no, ya me voy, que se queme ahí. No sé, hermanos, si fuera eso el caso, trataríamos de hacer lo imposible para sacar a esa persona del peligro inminente. Pero cuando vemos el peligro inminente que está en nuestros familiares, en nuestros amigos, la gente que está a nuestro alrededor, y vemos la justicia de Dios que los va a alcanzar, a veces nos damos la media vuelta y nos vamos tan tranquilos. Dijo que no, Señor ya no me reclama su sangre, yo ya le hablé, me voy. Tenemos que tener pasión por las almas, hermanos. Tenemos que hablar en tiempo y fuera de tiempo y explicar claramente: la justicia de Dios va a llegar, y es el problema más grande para la humanidad, porque Él ya pagó por nosotros, pero tenemos que aceptarle. Ese día, hermanos, va a llegar de la justicia de Dios. Dice Hechos 17:31: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Todos nosotros en algún momento tendremos que estar delante de ese juicio. Cuando lleguemos ante Él, el juicio de Dios, la sangre de Cristo nos librará de eso, hermanos. Pero cuando llegue una persona delante del Señor y no esté cubierto por su sangre, el juicio de Dios caerá sobre él. Porque dice su palabra: en ningún otro hay salvación, hermanos. No hay religión que pueda salvar. No hay otra forma de poder estar delante de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No hay otra forma, hermanos. No hay religión alguna que nos pueda salvar. ¿Podríamos entender eso? ¿Podríamos comunicar esa verdad y poder decirle a la gente: la justicia de Dios, hermanos, es tan grande? La misericordia de Dios no invalida su justicia, porque Él pagó los pecados por nosotros. ¿Dónde estás ahora, hermanos? Si estás por primera vez y estás dentro de esa justicia de Dios, ¿sabes que ese Dios ha pagado por ti? ¿Le has recibido como su Señor y Salvador? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. La invitación es ahora: recibe a ese Dios. Entra de esa justicia de Dios para que su sangre te pueda cubrir. La ley es esa. Dios es justo y lo va a hacer. Si estás cubierto por su sangre, el Señor te va a tomar y te va a dar esa vida eterna. Pero necesitas arrepentirte. Necesitas dejar de hacer lo que estás haciendo, aceptar lo que hizo Cristo por ti en la cruz y abrirle ese corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Quisieras hacerlo? Hermano, la otra pregunta: no veas la injusticia de Dios, hermanos. No creas que Dios es injusto. Su palabra dice que es justo. Y todo lo que pasa en nuestras vidas, dice su palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien, porque estamos dentro de su voluntad y podemos estar ciertos de ello. En enfermedad, en problemas, ahí está el Señor con nosotros. Su mano, su vara y su callado nunca nos dejan. Ahí está siempre. Si a veces te sientes fuera de ello, tómate de esa mano. El Señor está ahí presto para aderezar mesa delante de ti, delante de nuestros angustiadores, de ungir nuestra cabeza con aceite y de llenar nuestra copa para estar delante de Él. Los invito a que oremos, hermanos. Padre, te damos gracias esta tarde porque tu justicia, Señor, es real. Porque tú eres un juez justo, Señor, y has pagado por nosotros. Por ello podemos estar delante de ti y lo agradecemos.
Señor, en esta tarde te suplicamos que ese Espíritu maravilloso nos confirme, Señor, esa justicia. Y si hay problemas en nuestra vida, podemos saber que tú eres un Dios justo y estás aquí y ahora. Y nos podemos tomar de tu mano, Señor, y tú nos librarás, Señor. Y si así no lo hicieres, de todas formas estaremos contigo, Señor, porque sabemos que tú tienes un plan para nosotros. Y aceptamos, Señor, tu voluntad y nos ponemos en tu camino y nos tomamos de tu mano, Señor, para seguir adelante. Padre, te damos gracias por ello. Y si en esta tarde, Señor, hubiera alguien que no conociera de tu justicia, que no conociera de ese amor tan grande tuyo, Señor, tu palabra dice que tu Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos tuyos, Señor. Te suplico que, Señor, que ese Espíritu maravilloso hable a cada corazón, Señor, y nos pueda hacer saber que somos hechos hijos tuyos. Nos puedas hacer saber, Señor, que si te recibimos, somos hechos tus hijos, Señor. Que tenemos que dejar lo que estamos haciendo, que tenemos que abrirte ese corazón, que tú nos tomas, Señor, y nos limpias y nos cubres con tu sangre. Y tu justicia, Señor, nos alcanza. Tu amor, Señor, nos cubre y podemos estar delante de ti. Nos ponemos en tus manos, Señor. Confirma, Padre, confirma tu justicia, Señor, en nuestras vidas. Confirma tu amor, ese juez justo que está delante de nosotros. Te damos gracias, Padre. Si tú estás por primera vez aquí, hermano, y quieres decirle al Señor: Señor, quiero arrepentirme. Quiero dejar, Señor, lo que estoy haciendo. Quiero buscarte a ti. Quiero buscar tu camino. Ábrele el corazón a Cristo. Dile: Señor, límpiame. Me arrepiento de lo que estoy haciendo y me pongo en tus manos. ¿Habrá alguien en esta ocasión que quiera decirle a Dios esto? ¿Será la oración de alguien esta mañana de tomarse de la mano de Dios y decirle: Señor, yo quiero seguir tu camino? Yo quiero que tu sangre me cubra. Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero aceptar lo que tú has hecho por mí. ¿Alguien lo quisiera hacer esta mañana? Le pido en el nombre del Señor que, si esta ha sido tu oración, levantes tu mano ahí en tu lugar. Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien en esta mañana que le abra el corazón a Cristo, que quiere estar dentro de esa justicia de Dios? Le pido en el Señor, alza tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera decir: Dios, yo quiero estar delante de ti, yo quiero tomarme de tu mano, acepto lo que tú has hecho? Veo que el problema más grande para mi vida es tu justicia, porque yo no puedo solo estar delante de ti. Te necesito a ti. Necesito ser cubierto por tu sangre. ¿Habrá alguien que quiera tomar esa decisión el día de hoy? Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido